Hay más muertos hoy en Arauca, diría yo, que los muertos de la guerra de Ucrania. Presidente del Congreso denuncia abandono estatal en Arauca. Dice que en ese departamento se registran más muertes que en la guerra de Ucrania. Senadores revelan cifras que reflejan por qué Amazonía y Orinoquía no le importan al resto del país. Proyecto de ley busca que capitales de antiguos territorios nacionales pasen de sexta a cuarta categoría. Senador Name le responde al presidente Petro que no es tiempo de hacer constituyentes, sino de pensar en el país, y puso como ejemplo la guerra en el Cauca. Lo que se dice en el Senado sobre la decisión de la EPS Sura de retirarse del sistema de salud. Iniciativa busca promover la ganadería sin que sea necesario destruir los bosques. Promueven aplicación de la alerta Amber que avisaría a los celulares de la zona cuando un niño desaparezca. La Universidad del Cauca cumple 200 años y todo el país lo celebra. 17 presidentes de la República han pasado por sus aulas. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Buenas noches. No solo el Cauca vive un angustiante drama por cuenta de la violencia. Justo al otro lado del país, el departamento de Arauca pasa las horas más oscuras. Esa es una de las principales conclusiones que quedaron de la 7ª audiencia de regiones autonómicas realizada hoy en el Congreso de la República. Durante la 7ª audiencia de regiones autonómicas dedicada a la Orinoquía, el presidente del Senado, Iván Name, reafirmó que el centralismo no permite el desarrollo de las regiones y uno de los ejemplos es el departamento de Arauca. El departamento de Arauca debería ser para Colombia lo que Texas como estado es para los Estados Unidos, la barriga llena de petróleo. Probablemente el departamento más rico. Es el departamento que tiene la más funesta lista de violencia y muertes. Hay más muertos hoy en Arauca, diría yo, que los muertos de la guerra de Ucrania. Yo no sé, José Vicente, si estoy con el dato viejo, pero creo que vamos en 700 muertos. Name aseguró que el modelo geopolítico de regiones autonómicas ya está en la mente de los colombianos y no debe dejarse morir. Esta criatura ya nació y si la dejamos morir, podrán pasar otros 200 años de guerra, de pobreza y atraso. Afirmó que uno de los principales problemas del país es la guerra, que cada día crece más por la desigualdad económica y social en los territorios. Que podamos establecer regiones con autonomías en sus recursos y en la solución a sus problemas. Porque cuando eso no se da, no hay un Estado que controle el territorio, y si el Estado no controla el territorio, entran a controlarlo los paraestados. Y no es contra un gobierno o contra otro, porque ha sido prácticamente igual con el intervalo de la paz con la FARC, tan imperfecta como dicen algunos, pero tan apreciada como decimos otros. Finalmente, el presidente Name afirmó que los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada tienen una gran riqueza ambiental y que son el futuro de Colombia. Varios senadores del oriente del país revelaron cifras sobre la bajísima inversión pública en los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía que a muchos les parecieron poco creíbles. Pero los números no mienten y la realidad de esos territorios tampoco. La inequidad de los territorios que están lejos de Bogotá se prueba en cifras. Así lo aseguran senadores de la Orinoquía. Esta región, que es más extensa que el resto del país, es la región más extensa y solo hoy se tiene en cuenta con ese 0,77%. Por eso somos tristemente pobres en infraestructuras, en vías, en temas escolares, en inclusión. Avanzar en este proceso de descentralización, darle más autonomía a las regiones, a los municipios, va a facilitar que regiones como el Bichada, como el Baupés, como Guainía, como el mismo departamento del Meta, Arauca, tengan la posibilidad de resolver de manera autónoma, con recursos, con reglas y normas jurídicas, sus necesidades. Afirman que a las regiones no se les mide con el mismo rasero. Es una región bien apartada, muy similar a la de nosotros, por ejemplo, a la región del Pacífico. Regiones que realmente claman por una descentralización del Estado para poder hacer más eficiente su gestión y la misma ejecución de nuestros presupuestos. Y en Colombia hay demasiado territorio y poco Estado. Pero además del poco Estado hay mucho gobierno y menos Estado.
y además de mucho gobierno hay más presidente que gobierno. En el Congreso, los senadores que representan los intereses de las zonas más apartadas del país afirmaron que las regiones autonómicas son el camino confiable para salir del atraso. En la audiencia pública, varios alcaldes de la Orinoquía contaron las macondianas condiciones en las que la mayoría de ellos deben ejercer su trabajo, pues muchas veces deben pasar más tiempo buscando ayuda en Bogotá que gobernando el municipio. Y lo peor, la mayoría de las ocasiones sin éxito. Asistentes al foro aseguraron que la Orinoquía tiene un atraso en todos los sectores sociales. La salud es uno de ellos. Que los servicios de salud se presten con enfoque diferencial. No puede ser que en esos territorios tan lejanos, donde la diferencia entre la vida y la muerte es contar con un galón de gasolina. La centralización, dicen, los está absorbiendo. Es como venir a mendigar algo que se nos trajeron siendo nuestro, cuando extraen los hidrocarburos de nuestros subsuelos, y lo menos que podía hacer era que se lograra que una gran parte de esas ganancias que producen los hidrocarburos invirtieran en trabajos sociales. La conectividad vial también es deficiente en la región. Si no hay vías, si no hay infraestructura, no va a haber desarrollo, y si no hay desarrollo, créame, como se ha dicho en múltiples estudios, no va a haber crecimiento, y el crecimiento genera pues obviamente mayores recaudos. Infraestructura vial prácticamente no tenemos casi 600 kilómetros desde Puerto Gaitán hasta Puerto Carreño, 600 kilómetros de trocha que están completamente olvidadas, ¿sí? Hoy hay un contrato vigente ahí de 30 kilómetros por un costo de casi 300.000 millones de pesos para realizar en 10 años, o sea, esto es una defecio. Los jóvenes sufren las consecuencias de las pocas oportunidades laborales y educativas. En la Orinoquía representamos casi el 50% de la población, y sin embargo los jóvenes están en este momento, no tienen cómo hacer uso del tiempo, no tienen acceso tampoco a oportunidades, entonces frente al panorama actual están muy distantes de poder lograr su objetivo y su proyecto de vida. Afirman los panelistas que la Orinoquía requiere con urgencia una inyección económica en todos los sectores sociales, y una de las salidas inmediatas es lograr la autonomía regional. Muchos no saben que las capitales de los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía son municipios de categoría sexta, es decir, la menor de todas. Por eso el Senado busca poder ascenderlas al menos al cuarto nivel. Los 1.101 municipios que tiene Colombia están organizados por 7 categorías, y esa clasificación, de acuerdo a la ley, depende de su número de habitantes y en algunos casos, como los municipios de frontera, por su situación geográfica. El proyecto busca hacer justicia social y económica con los municipios capitales de los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, que son las únicas capitales del país que están en categoría quinta y sexta. Creo que es un acto de justicia que estos departamentos suban al menos a categoría 4, eso les puede dar más ingresos, más recursos, pues sus necesidades básicas insatisfechas son muy superiores a la del resto de Colombia. Al subir a cuarta categoría, los municipios de Leticia, San José de Guaviare, Mocoa, Puerto Carreño, Puerto Inírida y Mitú, que hacen parte de la Orinoquía y la Amazonía, recibirían más recursos económicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Cualificación del recurso humano en lo que tiene que ver precisamente con el recurso dedicado a la administración pública. También un reconocimiento al nivel que corresponde a una capital. Son las únicas capitales del país que están en sexta categoría. Adicionalmente, genera también un esfuerzo, pero el reconocimiento nacional en la búsqueda del sistema general de participaciones y los recursos de libre destino o de propósito. Los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada y Putumayo representan el 36% del territorio nacional. Este proyecto pasará a ser discutido por la plenaria del Senado. Por su parte, el presidente del Congreso, el senador Iván Name, respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la responsabilidad del Senado frente a la situación actual del sistema de salud. También se pronunció frente a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ante la plenaria del Senado, el presidente Iván Name afirmó que la Comisión Séptima analizó detalladamente el contenido de la reforma a la salud y que no se puede responsabilizar al Senado por la situación del sistema actual. Tengo que rechazar las afirmaciones del señor presidente de Colombia en torno, en primer lugar, a que la crisis profunda y el colapso que estamos sintiendo en el modelo de salud se le debe a que el Congreso, el Senado concretamente, no aprobó la reforma
proveniente de la Cámara de Representantes. Señaló las causas de la crisis que hoy presenta el sistema. Se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente. Sobre los cuestionamientos que ha recibido frente a su ausencia en la aprobación de la reforma pensional, manifestó. Pues no podía presidirlo, porque no estaba de acuerdo con ella. Lo dije en este atril varias veces, levanté la sesión plenaria una noche en señal de protesta por el ataque del presidente a nuestra corporación. El presidente Nave también se pronunció frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, habilitada, según el presidente Gustavo Petro, en los acuerdos de paz. Puede ser que algún día sea pertinente, pero no es esta su oportunidad. Incluso desnaturaliza lo que ya se acordó en torno al proceso de paz. Además señaló. Pero para ahora desarrollar los acuerdos de paz que con tanta dificultad se lograron, que hay que reconocer como una conquista y como un avance, no necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, el presidente Name mencionó la pertinencia de avanzar en las regiones autonómicas, ya que considera que el sistema actual es el que ha generado la guerra, el atraso y la pobreza en el país. Precisamente sobre esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que según el gobierno está amparada en el acuerdo de paz con las FARC, salieron voces de respaldo y de rechazo desde el Senado de la República. Como era de esperarse, el anuncio de una posible constituyente a través del acuerdo de paz causó controversia en el legislativo. El acuerdo de paz con el grupo de la FARC no estableció en ninguna parte que se pudiese apelar a una constituyente. Yo soy partidario de un acuerdo nacional, porque yo creo que independientemente de cuál sea el camino, el mecanismo, una constituyente o un gobierno de coalición o sencillamente un pacto, lo primero que hay que hacer hoy en el país es llegar a un acuerdo. Para algunos senadores afines al gobierno se ha malinterpretado un poco la intención del Ejecutivo. De lo que viene hablando es de un proceso constituyente que permita desde las regiones, desde las dinámicas poblacionales, que la gente tenga espacios. El proceso constituyente no necesariamente acarrea una Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que ahí es donde se ha generado como cierto tipo de situación. Para otros, la idea de la constituyente por la vía anunciada simplemente no es viable porque no está en ninguna parte del acuerdo y aseguran que tampoco tiene futuro por otras instancias. El trámite es vía Congreso, un proyecto de ley presentado por el gobierno. Proyecto que no existe y si existiera saldría en 2 años. Por ahora el debate continúa ya que para muchos no está totalmente claro el panorama. Y distintas reacciones ha generado el anuncio de la EPS Sura al solicitarle a la superintendencia su retiro del sistema de salud. De acuerdo con representantes de la EPS, la difícil situación financiera los llevó a tomar esta decisión que afecta a más de 5 millones de usuarios. Las pérdidas económicas de la EPS Sura, que alcanzaron los 360.000 millones de pesos en los últimos 2 años, llevaron a que la entidad solicitara su salida progresiva del sistema de seguridad social. En este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas. Ante esta situación, algunos senadores señalaron que es necesaria la aprobación de la reforma a la salud para salvar a las EPS. Ese cambio está en la reforma a la salud. La oposición hoy no ha entendido que ese cambio que se requiere con la reforma puede salvar no solamente la integridad de los ciudadanos, sino también la de los recursos. Este gobierno se la ha pasado girando recursos para la atención, pero que esos recursos van a seguir siendo insuficientes porque el sistema de salud que tenemos hoy es insostenible financieramente. La reforma busca precisamente superar la crisis por la que está pasando el sistema de salud, que es una crisis del sistema en su integralidad. Otros sectores consideran que esta problemática se debe a los malos manejos que ha realizado este gobierno. Tiene el sistema de salud de los maestros en el limbo. No puede con 1 millón de afiliados y querían hacerse cargo de 50 millones. Tiene 7 EPS intervenidas, de las cuales tiene que empezar ya a responder por sus usuarios. Trae perjuicios irremediables para todos los colombianos. Las principales prestadoras de salud ya se han retirado y esto también está generando una crisis sin precedentes.
Y lo más preocupante de todo, no se tiene una propuesta de consolidación de una reforma al sistema de la salud. Son más de 5 millones de usuarios que se verán afectados con este anuncio, aunque la EPS señaló que continuará prestando los servicios con calidad y responsabilidad mientras el gobierno da una respuesta a su solicitud. Entre tanto, continúan las quejas por el nuevo sistema de salud de los maestros. Esta semana, en otro debate de control político al gobierno por haber permitido que la fiduprevisora adelantara el nuevo modelo sin tener las competencias para hacerlo. La inoperancia del nuevo sistema de salud del magisterio está poniendo en riesgo la vida de miles de maestros que padecen de enfermedades graves como el cáncer. Así lo aseguraron senadores que argumentaron que esto es responsabilidad del Consejo Directivo del FOMAC. Los miembros del Consejo Directivo que tomaron una decisión sabiendo que la fiduprevisora no tenía ni la capacidad, ni la competencia, ni la posibilidad de que este nuevo sistema de salud pudiera funcionar adecuadamente. A lo que la ministra de Educación, Aurora Vergara, refutó y dijo que esto estaba contemplado en la ley, pero que sin embargo se está trabajando a diario para superar los inconvenientes que se vienen presentando. Hemos trabajado para lograr que se superen los desafíos que enfrenta la puesta en marcha de este modelo de atención de salud al magisterio. Algunos senadores reconocieron que hubo fallas en el cambio de modelo, pero que hay que darle tiempo para que empiece a funcionar de forma exitosa. Este tránsito ha sido traumático, pero he quedado convencida con el debate de que se van a resolver los problemas. Senadores hicieron un llamado para que se realice un plan de contingencia para analizar de qué forma puede ser exitoso este nuevo sistema de salud y así superar la crisis. Incentivar y promover el bienestar mental como parte integral de la salud de los colombianos fue el mensaje principal del Foro de Salud Mental que se realizó en el Congreso. Más de 900 personas asistieron al Foro de Salud Mental en las instalaciones del Senado. La iniciativa, que lidera desde la Comisión Accidental de Salud Mental, reunió a expertos, fundaciones, universidades y población civil. La agenda pública requiere que la salud mental tenga un lugar especial. Es una dimensión que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los afectos, con la construcción del proyecto de vida, que tiene que ver con la cotidianidad de todos nosotros. Hicieron una unión de muchos saberes, es decir, no fue solamente desde el Congreso de la República, desde el deseo, desde el ideal, desde el sueño, sino desde la confluencia de todos los, de cada uno desde su óptica ve la salud mental, construye la salud mental, interpreta la salud mental. El espacio también sirvió para analizar las diferentes problemáticas que afectan a los colombianos y cómo repercuten estas en su salud mental. Hay problemas sociales que afectan la salud mental, por ejemplo, la falta de trabajo. Si una familia no tiene ninguno de sus miembros trabajando, todos sufren no solamente de depresión, no solamente de ansiedad, sino que sufren de hambre. Y este problema también afecta la salud mental. ¿Qué está pasando con la mente? ¿Qué está pasando con esa salud mental de las mujeres, sobre todo de las mujeres colombianas, que están abordando el cáncer? ¿Cómo esa relación de la salud mental, cómo están siendo afectadas? El trabajo articulado entre los diferentes actores, la implementación de las políticas y acciones concretas serán el siguiente paso para fomentar la inclusión de la salud mental como parte del sistema integral de salud de los colombianos. Según Medicina Legal, en los últimos 10 años se han extraviado más de 28.000 niños y niñas en el país. Uno de los casos más sonados ha sido el de la pequeña Sara Sofía Galván, de tan solo 2 años, quien está desaparecida desde el 2021. Esta semana, la Comisión Primera aprobó una iniciativa que reglamenta la Ley Alerta Colombia, Ley Sara Sofía, para que a través de teléfonos celulares se difunda la desaparición de un menor. De los más de 28.000 casos de menores desaparecidos en Colombia en los últimos 10 años, han retornado a sus hogares 15.639 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, siguen desaparecidos 13.663, lo que refleja un panorama preocupante para miles de familias. Cada vez que pasa el tiempo, la dificultad de encontrar a los niños es mucho más difícil y peor aún, de encontrarlos vivos es casi nula. Por eso, desde el minuto cero hay que activar y que no pasen una sola noche fuera de sus hogares. Por esto se busca implementar una alerta especial para los niños y niñas que se reportan como extraviados para que en un tiempo oportuno se logren recuperar. Una alerta que se llama alerta Amber, que la tienen ya muchos países en Europa, en Estados Unidos, y que en Colombia no ha sido implementada, que se hace con mecanismos de telecomunicaciones, con la telefonía celular, en donde nos da avisos. Es un sistema de alertas electrónico, diríamoslo así, utilizando las tecnologías de la información y comunicación
nos llegará a nuestro celular de inmediato un mensaje de alerta bastante estruendoso en donde nos van a decir que hay un niño desaparecido en nuestra zona, pudiéndolo incluso segmentar por zonas, con el fin de que podamos nosotros tener esa información y estar alertas así podemos ver a nuestro alrededor el niño que se ha perdido. La alerta que emitan las empresas de telefonía móvil deberá ser gratuita e inmediata. Y continuando con estos temas, que niños y niñas del sector rural puedan recuperar el rezago académico sufrido por la pandemia del COVID-19 es el principal motivo del proyecto aprobado en la plenaria del Senado. La iniciativa buscará que los menores cuenten con garantías para ponerse al día con sus estudios. Miles de niños del sector rural sufrieron un retraso en su estudio a causa del COVID-19. La falta de clases y de conectividad para cumplir con sus actividades académicas repercutió en su formación. El proyecto de ley que ayudará a cerrar estas brechas fue aprobado en la plenaria del Senado. Lo que buscamos precisamente es lograr que el Ministerio de Educación Nacional implemente estrategias para que esas brechas que hoy se presentan, pues día a día se vayan cerrando y que de alguna manera u otra nuestros niños y niñas sean los más beneficiados. En el contexto rural tenemos una gran dificultad y es la conectividad. Los colegios, pese a que tienen conectividad, no toda la extensión rural del Sumapaz cuenta con conectividad 2G, 3G o 4G que le permita tener acceso a internet. Entonces necesariamente los niños tenían que ir a los colegios a recibir las clases. Que a los jóvenes en la ruralidad se les brinde garantías para que puedan terminar la educación media de buena manera y que tengan acceso sin traba alguna para llegar a la universidad, también hace parte del llamado desde el Senado. A través del ministerio podamos garantizarle que hay igualdad de condiciones para efectos de también igualdad en la oportunidad de acceso a estos espacios de educación superior. Esta iniciativa brindará herramientas a niños y jóvenes para que retomen y nivelen su formación académica, lo que contribuirá a la construcción de un mejor país para las nuevas generaciones. Que el ganado tenga un proceso productivo que no afecte la deforestación y que se tenga un seguimiento claro de estas reses son puntos que hacen parte del proyecto de ley aprobado en Comisión Quinta y que seguirá su trámite legislativo en plenaria. Según el IDEAM, en Colombia hay más de 130.000 hectáreas deforestadas por la ganadería extensiva en los últimos 6 años. Por esto, que se garantice la cadena productiva libre de deforestación fue el eje del proyecto discutido en la Comisión Quinta. Lo que se busca es que haya una trazabilidad y que el consumidor final identifique si la carne que está consumiendo viene promoviendo la deforestación o está en estos núcleos de deforestación. Esto busca una sensibilidad hacia el consumidor. El debate del proyecto también sirvió para pedir que no se estigmatice al sector y se evalúen otras causas de deforestación que afectan al país, como son los cultivos ilícitos y la apropiación de tierras con fines no ligados a la industria pecuaria. No es cierto que sea la ganadería el único factor de deforestación en Colombia. Cuando existen cultivos ilícitos, minería ilegal y, desde luego, las personas que están deforestando para quedarse con la tierra. Hay que entrar a regular la ganadería de manera responsable, mejorar las extensiones de tierra, que es lo que busca este proyecto. Yo creo que le hicimos una mejora en las discusiones que sostuvimos en la Comisión Quinta con algunos senadores. Luego de su aprobación en la comisión, el proyecto llegará a discusión en plenaria, donde se espera que en medio de consenso se vele por los intereses de los pequeños y medianos productores, buscando así el fortalecimiento del sector y el cuidado del medio ambiente. En una sesión conjunta de Senado y Cámara se escogieron los 10 candidatos de 20 preseleccionados para ocupar el cargo de Contralor General de la República, dando cumplimiento al cronograma y al ordenado en un fallo judicial. Este proceso obedece a un fallo de la Corte Constitucional al Congreso de la República que ordenó la elección de un nuevo Contralor General debido a cuestionamientos sobre la validez del proceso anterior en el cual Carlos Hernán Rodríguez había sido elegido. El próximo 11 de junio serán escuchados de nuevo y la elección del nuevo Contralor será el 12 del mismo mes. Aquí hay garantías para que cada quien pudiese exponer su motivación de aspirar al cargo de Contralor General de la República para seguir avanzando con el cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional. Luego de la noticia de la petición de retiro del sistema de salud de la EPS Sura, las voces de reacciones de los senadores no se hicieron esperar. Claudia Martínez nos cuenta en Políticamente en Redes.
Buenas noches. Luego de acumular deudas por más de 360.000 millones de pesos, la EPS Sura, una de las más grandes del país, le pidió al gobierno su retiro voluntario del sistema de salud. Por supuesto, en redes, las opiniones de los senadores están divididas. El senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que aunque el sistema de salud en Colombia no era perfecto, se podría mejorar. Pero la apuesta del presidente Gustavo Petro fue acabar con la salud para obligar a los colombianos a tener un sistema público donde él pueda tener el control de más de 90 billones de pesos al año. Sandra Ramírez, del Partido Comunes, asegura que entre el 1 de enero y el 30 de abril, el gobierno le giró a la EPS Sura 3.5 billones de pesos. A lo que se pregunta, ¿qué pasó y por qué los recursos no alcanzan? Aquí se derrumba una de las mentiras de la oposición. Y este es un video que conmueve e indigna. Para apaciguar el sonido de las armas con oraciones y cantos, una maestra en Suárez, Cauca, mantuvo a sus estudiantes en calma en medio de un ataque de las FARC. El senador Nicolás Echeverry opinó que no es justo que Colombia siga viviendo así y que los niños no deberían tener recuerdos de su niñez marcados por el conflicto. Al senador J.P. Hernández le duele ver estos niños refugiarse bajo sus pupitres mientras llenos de miedo cantan y se encomiendan a Dios, rogando para no ser alcanzados por una bala perdida. Para el cierre, dos noticias. Les contamos que el Senado de la República se estrena en Spotify y en el canal de WhatsApp. Esto para que los ciudadanos se actualicen de primera mano de toda la información legislativa. La invitación es para que se suscriban al canal de WhatsApp Senado Colombia y con el mismo nombre en Spotify. Y hoy se realizó la 7ª audiencia pública de regiones autonómicas en Bogotá. Pero en 15 días el turno es para Armenia en el Parque del Café en Montenegro, Quindío. Así que están todos muy invitados, especialmente los habitantes del eje cafetero. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Gracias, Claudia. Y hoy queremos rendir un merecido homenaje a una de las instituciones que ha marcado historia en el país. Se trata de la Universidad del Cauca, que le ha entregado desde sus aulas al país 17 presidentes de la República. Y con este homenaje a uno de los claustros más importantes de Colombia, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. La Universidad del Cauca fue fundada en el año de 1827 por el general Francisco de Paula Santander. Es una de las instituciones educativas más antiguas del país. 200 años de historia, ha sido un pilar fundamental en la formación de líderes nacionales, incluyendo en su haber a 17 presidentes de la República. La primera mujer que obtuvo un título de la Universidad del Cauca lo obtuvo en el 47, terminada la Segunda Guerra Mundial. Menos de una década después, ella hacía parte de la constituyente que aprobó el voto femenino en el año 54. Tengo amigos que pudieron estudiar, costeños, porque era la única universidad hace 50 años que les permitía hacer la carrera y tener dormida y comida, gente muy humilde. Ubicada en la cresta de un cerro en lo que hoy es Popayán y en lo que fue un seminario, su majestuosa fachada que resguarda las aulas y jardines donde se analizan los temas cruciales del país, ha sido catalogada como una joya arquitectónica que conserva todos los detalles que hacen rememorar la época de la colonia. Es esta institución donde se reafirmó la gesta libertadora. Queremos mostrarle al país que cuenta con la Universidad del Cauca y que tiene en ella un patrimonio que hace parte de las cosas más valiosas que tiene esta región del suroccidente colombiano. Posicionada como un referente en la educación por su respeto a las libertades y su injerencia territorial y social, ha sido respetuosa del libre pensamiento con calidad de vida que se traduce en desarrollo para la región. Es un orgullo para los caucanos, para los payaneses especialmente, y es un ofrecimiento que yo hago para que los colombianos también volteen a mirar a la Universidad del Cauca, pero en el entorno dramático que está pasando el Cauca en este momento. Es esto lo que el Congreso de la República quiere exaltar la próxima semana, invitando a sus instalaciones a una variada muestra cultural y literaria, donde se resaltarán a sus más ilustres representantes y lo que ha sido esta bicentenaria institución por el país y para el país.